Bueno, buenas tardes otra vez. Aquí nuevamente la viejita Trotamundos. La última vez les hablé de la vida de mis padres, cómo fueron refugiados españoles. Y eso me lleva a traer a unas reflexiones que deberíamos de tener al respecto, porque en este momento en muchas partes del mundo se está viviendo lo mismo que vivieron aquellas personas. Sin ir más lejos, pues todos conocen el problema de Siria y la cantidad de refugiados que están entrando en Europa por estas razones políticas que están ocurriendo en ese país. Quisiera yo precisamente que esto nos sirva para reflexionar un poco y pensar por qué se dan las migraciones de personas y de animales también, por supuesto, se han dado toda la vida. Así fue como se pobló el mundo precisamente, ¿no? Pero bueno, en el mundo moderno creo yo que hay dos razones principales para migrar. Una es, como está pasando aquí en México, de muchos campesinos, muchos muchachos jóvenes que no encuentran trabajo y quieren emigrar a Estados Unidos para tener mejores condiciones de vida. La otra es la que está ocurriendo en Siria, la que ocurrió en la Guerra Civil Española por condiciones de guerra o de una condición en que el gobernante de ese país pueda ser un tirano, por ejemplo, y hay persecución política, quieren salir y salen en grandes masas. Y no es la primera vez, recordemos también las grandes migraciones que hay en África, en el África subsahariana, por todas estas guerras civiles que han habido en años pasados y las condiciones tan patéticas en que viven los refugiados. Tenemos que pensar una situación que ya se dio con mis padres, y ya lo comenté la vez pasada. Entran a Francia y Francia en realidad no está preparada para recibir a estos refugiados. ¿Está pasando lo mismo ahora con los refugiados sirios? En cierta manera sí, por lo poco que he leído al respecto, están entrando en Europa y a pesar de que ahora tenemos tantos avances y de que la Cruz Roja y asociaciones civiles van y ayudan y apoyan, y hay muchos gobiernos del mundo que mandan alimentos y todo, cosa que no ocurrió con los españoles. Sin embargo, están sufriendo situaciones muy caóticas en que llegan y son grandes masas de gente, no saben qué hacer con ellas. Hay algunos países europeos que están abriendo las puertas para ellos y se presentan problemas internos dentro del país. Tenemos, por ejemplo, el caso de Suecia. En Suecia están entrando, se les ha abierto las puertas por su tradición de que es un país multicultural. Enseguida se abrió la puerta a los sirios, pues desde que han entrado los sirios ha habido un aumento muy grande de violaciones, de robos, o sea, de delincuencia en general, ¿no? Y ya hay muchos suecos que están reclamando al respecto a su gobierno que por qué deja las puertas abiertas a personas sin hacer un estudio de quiénes son los que entran. Porque en una situación así entran al país muchísima gente, que muchos pueden venir con las mejores intenciones de ayudar, de apoyar al país y de incorporarse a las costumbres del país, pero hay muchos otros que pueden venir diciendo, bueno, pues que me den de comer y que me ayuden, son flojos por naturaleza y no quieren hacer nada o no hacen nada. Dziękuję, Pani Przewodnicząca. Polska nie ma problemu z imigrantami. Polska ma problem z imigrantami, którzy w realizacji absurdalnej doktryny dublińskiej trzyma się w obozach koncentracyjnych i oni z nich chcą uciec z Polski do Niemiec, do Austrii i innych krajów. Dlaczego? Dlatego, bo w Polsce są znacznie niższe zasiłki socjalne. Jeżeli byśmy zlikwidowali zasiłki socjalne, to wtedy by nie przyjeżdżali do Polski ludzie i do całej Europy ludzie, którzy chcą żyć z zasiłków.
Ludzie, którzy chcą pracować, są cenni. Natomiast tych się odsyła do kraju, a do nas się bierze ludzi, którzy nie chcą pracować. Jest to absurdalna polityka, bo to jest zalew Europy śmieciem ludzkim. Powiedzmy jasno, śmieciem ludzkim, który nie chce pracować. I Ameryka zbudowała potęgę, bo przyjmowała imigrantów chcących pracować, bo nie dawała im żadnych zasiłków. A my niszczymy Europę. I ta polityka jest przypadkiem upadku Europy. Dziękuję za uwagę. Por lo bajo, los medios de comunicación no lo están dando a conocer a la población alemana, porque hay políticas, o sea, todo tiene su trasfondo político y económico en todas estas situaciones. En el caso de Inglaterra también hay muchísimos niños chiquitos que están en refugios, que las personas inglesas los quieren recibir en sus casas, no como una adopción permanente, pero sí para mientras se soluciona la situación con sus familias. Y sin embargo se encuentran con una burocracia muy grande porque el gobierno inglés dice no, primero esto es como una adopción como cualquier otra y hay que hacer un estudio de quiénes son esos padres que van a recibir. Y mientras tanto son miles y miles de niños que no tienen a dónde, prácticamente ni dónde dormir. Entonces, estas grandes migraciones ocasionan, para esto nos va a reflexión, pues muchos trastornos en los países receptores, en las personas que migran. Entonces hay que pensar en eso, porque eso, sin darnos cuenta, también nos trae a México. ¿Qué está pasando con México? En México recibimos y no nos damos cuenta, pasan a lo mejor al lado nuestro y no nos damos cuenta, montones de refugiados que vienen de Sudamérica y de Centroamérica, que buscan a México como paso para Estados Unidos. ¿Se les está tratando bien? ¿Los estamos tratando bien en la frontera sur? Tengo entendido que no. ¿El gobierno está preparado para recibir tanta cantidad de gente? No. Ya sabemos que hay unas señoras ahí que hay que alabarlas muchísimo por la labor que están haciendo de darles de comer a estas personas. Pero llegan y no tienen apoyo del gobierno mexicano. Y más bien, aparentemente el gobierno mexicano no sabe ni qué hacer con ellos. Y luego, nuestros muchachos que se van a Estados Unidos, ¿van todos realmente con la intención de salir adelante, de trabajar o de ver cómo llevan una buena vida? ¿Se dedican a trabajar a fondo o no? ¿O entran mucho también en el mundo de la delincuencia? No estoy diciendo que ocurra, pero puede pasar. Todo esto hay que llevar a reflexionarnos y a investigar, porque son situaciones actuales de mucha importancia que tenemos que tomar en cuenta los ciudadanos del común como somos nosotros.